SER Podcast. El Partido Popular ha forzado hoy un debate de hora y 20 minutos en el Parlamento Europeo sobre el supuesto deterioro institucional de España. Un debate que el PP ha metido en el orden del día con calzador. Una vez al mes, las sesiones del Parlamento Europeo se llevan de Bruselas a Estrasburgo y allí se celebran debates sin resolución. Son debates que son discusiones etéreas sobre todo el cual asunto que afecta a Europa, y cada grupo tiene un cupo de debates que puede proponer. Pues bien, el PP español convenció al PP europeo para que usara uno de sus turnos para debatir sobre lo que ellos llaman el deterioro institucional de España. Y ha sido coger el micrófono, la portavoz del PP, y empezar a decir que nuestro país vive una preocupante deriva de degradación democrática y deterioro institucional. Ahí es nada. Y los ultranacionalistas polacos y húngaros han aprovechado esto para decir que qué mal Europa, que a ellos les sanciona y a España no, cuando aquí se están haciendo las barbaridades que denuncia el PP que están pasando aquí en España. Claro, si lo dice el principal partido de la oposición será porque es verdad. En el fondo, ¿qué gana el PP agitando hoy así la imagen de España? ¿De verdad el PP considera que aquí se está produciendo una preocupante deriva de degradación democrática? ¿De verdad se puede sostener ante todos los medios de comunicación europeos, en la sede del Europarlamento, una exageración de semejante calibre que sería excesiva incluso en un calentón, en un mitin? ¿Compensa manosear la imagen exterior del país a cambio de un puñado de votos? Digo puñado porque el debate ha tenido poco seguimiento incluso allí, en la Eurocámara, porque ha coincidido con la temprana hora de comer en Estrasburgo. Por una vez en la vida nos ha venido bien a los españoles los horarios de comer europeos. Es miércoles 18 de enero, en la mesa del análisis esta noche Daniel Bernabé, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico, muy buenas noches. Buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día muy complicado en las carreteras, hasta ahora hay 144 afectadas, 13 de la red principal, informa la DGT, por el temporal de nieve que afecta a prácticamente toda la mitad norte del país. Cada vez acumulamos más espesores de nieve. Demasiado. Miles de estudiantes se han quedado hoy sin clase, la mayoría en Castilla y León, más de 6.000 porque las rutas escolares no han podido salir. En Galicia acaban de recoger a los 16 pasajeros de un tren que ha descarrilado por un derrumbamiento de tierra. La vía Ourense-Santiago está cortada. En Estados Unidos, el día deja otro duro golpe al mundo de las criptomonedas. El Departamento de Justicia ha anunciado la detención del fundador de la plataforma Bitslato por facilitar a criminales el blanqueo presuntamente de más de 700 millones de dólares en el mercado negro. El miércoles termina sin que se conozcan las causas por las que se ha estrellado el helicóptero en el que viajaba la cúpula de interior del gobierno ucraniano. El ministro y otras 13 personas han muerto, también un niño de la guardería contra la que ha impactado. The time is now. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, insiste en que Ucrania necesita más armamento. Crece la presión sobre Alemania para que envíe sus tanques Leopard y según el Wall Street Journal y el Süddeutsche Zeitung, el canciller Scholz está dispuesto a hacerlo si Estados Unidos envía también sus tanques Abrams. Lo ha hablado por teléfono con Biden, que todavía no se ha comprometido. Sobre Ucrania, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en una entrevista en la CNN en que España va a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta porque están en juego los principios y valores que defiende Europa. Todo esto un día en el que la Abogacía del Estado, igual que la Fiscalía, ha pedido acusar a Puigdemont por desórdenes públicos, el delito que sustituye al de sedición y que el juez Llarena ha descartado. Sobre si los ciudadanos conocen los detalles de los cambios del Código Penal, no sobre qué les parecen, pregunta el CIS, que sitúa, por cierto, al PSOE por delante del PP, pero solo a 1,7 puntos. Y en la contra de hora 25... Hoy le han preguntado en El País, Natalia Junquera le ha preguntado a Manuela Carmena por las rebajas de penas a delincuentes sexuales que se están produciendo a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Y Carmena, magistrada de profesión, que por cierto está estrenando podcast en Podium, Suena Carmena se llama, Carmena considera que no corregir la ley es una actitud de soberbia infantil. Hacer una ley no es fácil. Y la verdad es que cuando uno mira el Boletín Oficial del Estado está lleno de rectificaciones de leyes. Es decir, se hace una y a los 3 o 4 días rectificamos, tal. No pasa nada. Si tú por cualquier circunstancia has visto que se produce un efecto que no querías, que es contraproducente, se modifica. Y entonces no sé por qué ha habido esta actitud, digamos, un poco de soberbia infantil, ¿no? Es decir, esto no se puede tocar porque es... Bueno, vamos a ver.
¿Cómo no? Te quiero decir, si no pasa nada, pero tampoco es ningún drama, te quiero decir, el que haya que modificar una ley. Le ha contestado la líder de Podemos, ministra Yone Belarra. La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley. Un matiz. A pesar de lo que dice Belarra, Carmena en ningún momento dice que esté en contra de la ley del solo sí es sí. Lo que no le gusta y lo que dice, lo que califica de soberbia infantil, es negarse a corregir aquella parte de la ley que ha provocado los efectos indeseados. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué te sugiere a ti todo esto? Bueno, Belarra difundió el otro día, ayer o anteayer, una portada falsa del ABC. Se lo desmintieron 1000 veces y ahí sigue, la portada y ella. Hoy Carmena ha sido, y digo hoy porque esto es como una tómbola, la diana de críticas e insultos por una razón bastante conocida. Hay una izquierda en España que se enfada cuando no se le consulta antes de responder a una pregunta. Y algo peor, no tolera la mínima discrepancia, incluso en asuntos tan clamorosos como los fallos de la ley del sí es sí. No la ley, tú lo has matizado ahora, los fallos dentro de esa ley. Negarse a rectificarlos, es más, acusar a los que dicen que llueve cuando llueve de alinearse con la ultraderecha. Mira, después de más de un centenar de rebajas, de condenas a agresores sexuales, hay que decir que la culpa es del machismo de los jueces, que por lo que sea antes no rebajaban esas condenas. Se puede ser de izquierdas y tener sentido común. Se puede ser de izquierdas y no tenerlo. Lo que no se puede es presumir de no tenerlo para que te consideren de izquierdas. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, Umbico. Hora 25. Aymar Bretos. Son las 10:07 de la noche, las 9:07 en Canarias. Vamos a tener tiempo en la próxima hora y media, en este tramo final de Hora 25, para debatir de política, de economía, como hacemos cada noche. Pero hoy queremos poner el foco en un dato que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que el 47% de los alumnos españoles da clases particulares. El 47%. Es prácticamente la mitad de los alumnos en España. Clases particulares. Las familias más ricas pagan clases particulares para sus hijos de idiomas o de enseñanzas artísticas, pues para que sus hijos sobresalgan de alguna manera. Y las familias que tienen menos dinero gastan ese dinero en clases particulares para que sus hijos aprueben y recuperen asignaturas. O sea que de alguna manera estas clases particulares se convierten en una espiral que termina agrandando la desigualdad educativa. Y estamos hablando de un sector que mueve muchísimo dinero. Son 1.700 millones de euros al año, que es muchísimo más de lo que se creía. Todos estos datos los hemos extraído de la mayor radiografía que se ha hecho hasta ahora en España sobre esta realidad, la de las clases particulares, y la ha hecho el Centro de Política Económica de la Escuela de Negocios ESADE-ECPOL, y le hemos pedido a uno de los autores de esta investigación que viniera esta noche aquí a Hora 25 a explicarnos lo que han averiguado, a darnos los detalles. Juan Manuel Moreno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED y es uno de los coautores de esta investigación. Lo primero, profesor, el 47% de los alumnos da clases particulares, y esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué? El 47%. La cifra suena muy fuerte, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que ahí están tanto los estudiantes que dan 500 horas de clase al año, como los que dan 5. Aquellos que van todos los días por la tarde 5 horas, como aquellos a los cuales se les pone un profesor el día antes del examen para que les dé un empujoncito. ¿Por qué la cifra es tan grande y el volumen de este mercado es tan grande? En mi opinión, hay muchísimos factores y es un fenómeno muy complejo, pero habría dos que yo destacaría. Uno, las familias tienen una conciencia creciente de que sus hijos están en un entorno muy competitivo,
que van a tener que competir duramente para entrar en la universidad, en la carrera que quieren entrar, en una universidad prestigiosa, en un programa bueno, no digamos para estudiar en el extranjero, para luego entrar en un mercado laboral que es muy hostil a los jóvenes, y por tanto las familias están dispuestas a invertir, están dispuestas a equipar a sus hijos lo mejor posible para tener éxito en ese entorno tan competitivo. Y la segunda razón es que por motivos parecidos hay una demanda también de mayor personalización, de mayor individualización, de alguien que esté solo con mi hijo y que se adapte a él y que dé una respuesta a sus necesidades más personales, ¿no? Yo creo que esos son los mensajes que las familias españolas están lanzando, no solo al sistema educativo, sino a la sociedad en general. Quieren multiplicar las oportunidades de aprender de sus hijos, por una parte, y quieren una atención lo más personalizada posible. Pero ¿se puede hablar de fracaso del sistema educativo cuando casi la mitad de los estudiantes busca complementar de alguna manera lo que aprende en el cole? Yo creo que esa visión sería tan injusta como malintencionada. Y indica que no se está recibiendo bien el mensaje, en mi opinión. Fracaso era hace unas décadas, cuando teníamos tasas de abandono en el 60% y cuando la mitad de la población en edad escolar se quedaba fuera de la escuela con 11 o 12 años. No hay que remontarse mucho en la historia de España para... Eso era fracaso, eso sí que era fracaso del sistema. Pero hoy, con el 100% de la población en edad escolar, escolarizada en primaria y en secundaria, con más de un 40% entrando en la universidad, el hecho de que las familias españolas estén concienciadas fuertemente de que el éxito escolar de sus hijos es algo capital, porque de él depende su inclusión laboral y su inclusión social en general y su futuro. Y que precisamente porque tienen esa conciencia estén dispuestos a invertir para que su hijo no se quede atrás o para que su hijo destaque, eso en ningún caso es un fracaso. En todo caso sería un éxito. En todo caso sería un éxito, pero estamos viviendo unos tiempos en que todo tiene que ser blanco o negro, y en este caso yo te diría, bueno, este es un fenómeno complejo, tiene sus lados blancos y tiene sus lados negros, con perdón. Se gasta sobre todo en clases particulares a partir de la ESO. ¿Esto quiere decir que las familias empiezan a poner el ojo en la universidad? Está claro. Cuanto más avanzas en el sistema educativo, en la vida escolar de los estudiantes, más participan, más estudiantes reciben clases y más es el gasto medio por estudiante. Según estás en la ESO y en bachillerato, sobre todo en la ESO, en el que hay un mayor riesgo de fracaso, de suspenso, de repetición, y al mismo tiempo estás cada vez más cerca de la selectividad y sabes que una décima más o una décima menos en tu expediente, y no digamos en el examen, van a marcar tu futuro. Como cada vez hay más gente que llega hasta ahí y como cada vez hay más conciencia de lo que se están jugando, la gente reacciona. ¿Se gasta más o menos en clases particulares según comunidades autónomas? ¿O no tiene nada que ver? Sí, la verdad es que están casi todas alrededor de la media, no hay diferencias enormes, pero sí hay dos cosas que resumiría, ¿no? Que creo que son de interés y que el informe trata. Una, tenemos a Madrid, que es un poco, que tiene un patrón de gasto y que tiene una situación en lo que se refiere a este mercado que está un poco fuera del patrón de las demás, ¿no? ¿En qué sentido? Es la comunidad autónoma donde mayor es el gasto por alumno, 350 euros para el total de la población estudiantil por alumno y año, pero al mismo tiempo es la comunidad autónoma, casi es la penúltima por la cola en cuanto a porcentaje de estudiantes que consume clases particulares. O sea que hay pocos estudiantes que reciben mucho o en los que se gastan mucho dinero. Es lo que te decía al principio. Es la intensidad del gasto es muy importante. Puedes tener muchos alumnos consumiendo clases particulares como en el País Vasco, 56%, pero con un gasto medio mucho menor. ¿Qué pasa en Euskadi? Un 56%. Hay dos factores, ¿no? Uno, esa intensidad del gasto, de cuánto realmente se está gastando por alumno, y otro, sobre el que no tenemos datos, que es el precio medio de las clases. Cabe pensar que en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián y en Barcelona el precio medio de las clases particulares es muy superior al de Cáceres o Jaén. Y eso está influyendo, obviamente.
la estadística del gasto medio por alumno. Planteábamos un dato en la presentación del tema, y es que es distinto el tipo de clases particulares a los que van los hijos de las familias ricas que los hijos de las familias pobres. Yo creo que este es uno de los grandes hallazgos de este informe, y es muy importante. Bajo la denominación general de clases particulares hay dos animales distintos, a los cuales les llamamos clases particulares, pero son dos realidades distintas. Una son esas clases de recuperación, apoyo para los alumnos que se percibe que van mal y necesitan un empujón para no fracasar, para no suspender, para no repetir. Recuerdo una academia de estas de clases particulares que se publicitaba en internet diciendo: Academia Fulanita hasta que el aprobado nos separe. Muy bonito. Bien, pues hay un tipo de clases particulares que son hasta que el aprobado nos separe. Y luego hay un tipo de clases particulares que son para destacar, que son para distinguirte, que son para ampliar, para perfeccionar, para enriquecer. El niño va muy bien en idiomas y le encantan los idiomas y habla inglés fenomenal, voy a ir a un segundo idioma o a un tercero. O voy a perfeccionarlo todavía más y le voy a mandar a clases muy avanzadas para que además aprenda a escribir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas son dos realidades distintas, aunque estén dentro del mismo mercado y dentro de la misma denominación. Lo que hemos visto es que a medida que aumenta la riqueza de las familias, más gastan en esas clases que, digamos, que son para destacar. A medida que desciende la riqueza de las familias, más gastan en esas clases que son para mantenerse a flote. Claro, lo que pasa es que esto... Lo cual ahonda a la derecha. Tiene, ¿no? sentido porque en España y desgraciadamente en casi cualquier otro sitio, los alumnos de las familias con menos recursos son los que más en riesgo están de suspender, de fracasar y de repetir. Y insisto, como las familias de clase media, de clase baja, de clase trabajadora, son cada vez más conscientes de la importancia del éxito escolar para el futuro de sus hijos, están empezando a participar también en un mercado que hasta hace 15 años era solo de ricos. Porque esto de las clases particulares, Aimar, existe de toda la vida, ¿no? Mozart y Beethoven eran profesores particulares. Creo que bastante buenos. No lo había pensado así, sí. Bueno, pero fueran virtuosos no quiere decir que supieran dar buenas clases también. Totalmente de acuerdo. Pero lo eran. En parte se ganaron la vida así también, ¿no? ¿Quiénes eran sus clientes? ¿No? Alta nobleza, cabezas coronadas. El mercado ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora, bueno, para bien y para mal, dependiendo de cómo quieras analizar el fenómeno, tiene a casi la mitad de la población participando en él. ¿Y es posible corregir de alguna manera la brecha que generan las clases particulares para garantizar la igualdad de oportunidades? Clarísimamente sí. De entrada, en mi opinión, prioridad número 1 es atacar ese tercio del gasto que va a las clases de apoyo, refuerzo, recuperación. Esta es la clave para empezar. Es decir, esas clases con las que algunos padres y madres tratan de mantener a flote a sus alumnos, son clases que deberían ser proporcionadas por el sistema educativo formal dentro de los centros. Y es más, ya se está haciendo. Y sobre todo después de la pandemia, muchas comunidades autónomas, muchísimos centros están haciendo este esfuerzo ya. Y en algunos casos, con programas del ministerio y demás, se viene haciendo desde la primera década de este siglo. No estoy diciendo nada nuevo. Esto ya se está haciendo. El mensaje que estamos recibiendo con estos datos es que hay que hacer más. Es que la cobertura tiene que ser mayor. Es que la financiación tiene que ser mayor. Es que la confianza pública en el profesorado que da este servicio, tiene que ser mayor. Le pregunta Isabel Morillo, que es colaboradora de este programa, periodista del Periódico de España. Morillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dice en su estudio que se observa también una dinámica perversa, lo denomina así, porque hay profesores que se guardan sus propios materiales para mejorar la formación de los profesionales, o sea, de los alumnos que pagan aparte. Los profesionales se están metiendo en el bolsillo un sobresueldo. No sé si en el estudio hay algo sobre si hay mucho mercado negro con el tema de las clases particulares, como pasa con muchos temas de preparación de oposiciones, pero me interesa saberlo. Y después habla de un bien de primera necesidad, que las clases particulares o de refuerzo se están convirtiendo en un bien de primera necesidad, tanto como que en comunidades como Andalucía
a partir de este año nos propone el Gobierno que nos desgravemos en la declaración de la renta, en nuestro tramo de IRPF, lo que gastamos los padres en clases particulares para nuestros hijos. No sé si este modelo se extiende también a otras comunidades autónomas. A ver, primera cuestión. El dato sobre esos profesores que hacen esto procede del informe que publicamos el año pasado, que era un informe mucho más general y que daba también muchos datos y anécdotas de qué es lo que está pasando en el resto del mundo. No tenemos evidencia de que ese fenómeno en concreto esté ocurriendo en España. Hay muchos países por ahí fuera donde los sueldos del profesorado son tan bajos que eso hace que tengan un incentivo para completar esos sueldos dando clases particulares de manera legal o muchas veces de manera no legal, y ocurre ese fenómeno que usted citaba ahora mismo. Pero, insisto, y es importante, no tiene nada que ver con España y no tiene nada que ver con el mercado de las clases particulares en España. Segundo, hay aquí economía oculta. El 80, el 85% es lo que estimamos, pero claro, la economía sumergida, por definición, es sumergida. Es sumergida y es difícil de estimar, pero está claro que la mayor parte está sumergida. Piénsese que en este mercado hay desde multinacionales que cotizan en Wall Street hasta el hijo de la vecina del segundo H, que es muy bueno en matemáticas y sube a echarle la mano a mi hijo cuando tiene un examen. Y en mitad, todo lo que quieras. La heterogeneidad es enorme. Hay empresas con una calidad contrastada, compañías con una calidad contrastada, hay academias de barrio que no sabes lo que ocurre ahí cuando tú mandas a tu hijo, y luego están pues los freelance, ¿no? De los que tienes, que se ofrecen en internet, algunos de ellos muy, muy calificados, y otros pues que tienen 16 años y viven en el segundo H. Todo eso tienes ahí, y buena parte de ese mercado pues efectivamente está oculto, y como se puede imaginar es de una calidad muy variable. Y en este sentido los padres y las familias, bueno, están no pueden garantizar ni asegurar la calidad de esos servicios que están comprando, ¿no? Y por eso mucha gente piensa que habría que ir a una cierta regulación de ese mercado para hacerlo más transparente y al menos para que parte de esa economía sumergida saliera a flote. Cuando decimos que son bienes que se están convirtiendo, las clases particulares, en un bien de primera necesidad, es una manera de hablar, es lenguaje figurado, obviamente no lo son, pero cuando a lo largo de toda la gran recesión, entre 2008, 2009 y 2015, 2016, las familias españolas recortaron su gasto en vestido, en alimentación y en restaurantes, mientras el gasto en clases particulares seguía disparado, uno puede concluir que se están comportando como si fueran un bien de primera necesidad, aunque obviamente son un bien de lujo y lo han sido hasta hace 4 días. Empiezan a dejar de serlo. Le pregunta Manuel Rico, periodista de Infolibre. No pongo en duda la afirmación que ha hecho sobre que las clases trabajadoras o las clases con menor poder económico cada vez tienen mayor conciencia, pero a ver, sí me sorprendió porque yo que nací en el 67, por lo tanto, soy hijo de clase trabajadora, y en aquella generación lo que te inculcaban tus padres y lo que estaba extendido era que la forma de progresar era la educación. De hecho, era probablemente la única forma, la única escalera social en la que creían aquellas generaciones. Ustedes a lo mejor tienen otros datos, ahora está el fenómeno más extendido, pero sí que me gustaría, si puede, pues aclarar un poco, profundizar en ese tema. Y una segunda cuestión, entiendo la explicación que ha dado sobre si es un éxito o un fracaso ante la pregunta que le hizo Aimar. Claro, comparándolo con el sistema que había, efectivamente, hace 60 años, es un éxito, pero... 30. Bueno, 30, pues bueno, 30, usted es el experto, pero yo lo voy a llevar a otro terreno. Bueno, puede ser un éxito desde ese punto de vista, pero un sistema que cada vez está más extendido y que en parte depende del poder adquisitivo de la gente, de los padres en este caso, para mí tiene un cierto elemento de fracaso. ¿Estoy confundido? No. No, pues estoy confundido muchas veces. Usted no se preocupe por llevarme la contraria. En absoluto no, Manuel. Tenemos unos datos encima de la mesa. Nuestro propósito era poner la pelota en juego y que hubiera debate y que esto entrara en la agenda pública, y esto es lo que hay. Y hay muchas lecturas posibles de esos datos.
y la suya es perfectamente legítima. Yo he puesto encima de la mesa la mía, que vale tanto como la suya, y estamos justamente para debatir. Empiezo respondiendo por elevación. Un tipo que me cae muy bien, que se llama Joseph Stiglitz, que le dieron el premio Nobel de Economía, suele decir en sus presentaciones algo muy agudo, ¿no? Dice, lo mejor que puede usted hacer por su futuro es elegir bien a sus padres. Esto ya te lo dice todo. Es decir, si tus padres te leen un cuento por la noche antes de dormir, te llevan a un museo y te llevan a un concierto, está cuantificada la ventaja de éxito escolar que tienes sobre aquellos padres que no lo hacen. Casi todas esas cosas, lo de la lectura del cuento es gratis, ¿eh? Es gratis. Entonces está claro que usted eligió bien a sus padres, y le felicito por ello. Pero hay muchísimas personas del 67, de los años 60, de los 70 y de los 80 que no los eligieron tan bien y que no les inculcaron los mismos valores, y los datos de funcionamiento y los resultados del sistema educativo español a lo largo de nuestra historia así lo dejan claro, ¿no? El tema del fracaso, el hecho de que está tan extendido y que efectivamente genera desigualdad, es evidente. El problema principal del mercado de las clases particulares, que llamamos educación en la sombra, es que genera desigualdad. Esto está claro. Pero yo quiero diferenciar entre la tercera parte del gasto que va hasta que el aprobado no se pare, con las 2/3 partes del gasto que van a destacar, distinguirse, mejorar, etc. Nuestro principal problema desde un punto de vista de las políticas públicas es esa tercera parte del gasto que va a reforzar. Esa es la que tiene que desaparecer. Ahí es donde le compro en parte un poquito de lo del fracaso. Pero claro, en esas 2/3 partes del gasto, donde por cierto no está incluido, porque no se consideran clases particulares, no están incluidos los veranos en Irlanda, ni están incluidas esas visitas al museo, ni esos conciertos y demás y tal. Son familias que están invirtiendo fuerte en multiplicar las oportunidades de aprendizaje de los hijos. Eso genera desigualdad, por supuesto, claro. Pero las clases más pudientes, las familias con más recursos, siempre han buscado distinguirse y distinguir a sus hijos por la vía de la educación. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los demás están tratando de acortar distancias. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una concienciación cada vez mayor en toda la población de lo crucial que resulta el éxito escolar, de lo crucial que resulta graduarse de secundaria, entrar en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunta a Daniel Bernabé, escritor. No, muy interesante el estudio que ha traído aquí el profesor Moreno. Andaba reflexionando según le estaba escuchando. Claro, lo preocupante incluso es más allá, ya no el 47% que da las clases, sino el 53% que no las da. Porque deberíamos preguntarnos el por qué no las da. Si es porque ni siquiera han entrado ya a esta dinámica de preocupación máxima, como decía usted, por la inversión a futuro de lo que son sus hijos, que todo el mundo es evidente que tiene esa preocupación, o porque ya ni siquiera pueden económicamente engancharse al carro. Porque la situación, como bien comentaba, parece que no nos lleva a sorpresa o a importancia, pues al que al niño que pueda se le apunte a hípica, a esgrima o a otro tipo de clases, ¿no? de destacar, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de esa corrección del sistema educativo básico, donde puede suponer la diferencia que un niño vaya a clases particulares, el que pase de curso, el que apruebe o el que obtenga una mejor posición de salud para la siguiente parte del sistema educativo, lo que estamos entonces asumiendo es que el sistema educativo público está quedando esquinado como una suerte de quien pone los límites y quien va poniendo las etapas, y que la gente poco a poco se tiene que ir buscando la vida cada vez más. Y esto es lo realmente preocupante. Lo más importante de mi respuesta es confirmar que no es el sistema educativo público solo. Donde más dinero se gasta en clases particulares y donde más gente participa en las clases particulares es en el sistema privado sostenido con fondos públicos, que es la concertada, y mucho más todavía en la privada pura. Por eso digo que, claro, si alguien tuviera que interpretar que esto es descontento y fracaso y malestar con el servicio que se recibe en el sistema educativo español, tendría que concluir que quienes más descontentos están son los de la privada pura y los de la concertada, cosa que obviamente no es el caso.
no descartemos que haya descontentos, por supuesto, y que haya gente que piense que el centro de sus hijos no le está dando lo que los hay, pero está claro que ese no es el factor que está acelerando el gasto en educación en la sombra. Y la pregunta de qué pasa con el otro 53% es buenísima, claro, es más de la mitad. ¿Qué pasa con ellos? No lo sabemos, estamos especulando, ¿no? En mi opinión, primero, hay muchísimos centros en España que están ya proporcionando estas tutorías más individualizadas, este apoyo más individualizado, estas clases de apoyo, refuerzo, gratis desde dentro de los centros. Sobre todo desde la pandemia sabemos que la mejor manera, la manera más eficaz y más eficiente de recuperar esa pérdida de aprendizaje que ha tenido lugar durante la pandemia son esas tutorías adicionales individualizadas. Muchos otros países están invirtiendo masivamente en ellas y aquí lo estamos haciendo también y está funcionando bien y está marcando la diferencia. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, claro, hay una muy buena cantidad de alumnos, sobre todo en primaria e incluso en la educación secundaria obligatoria, cuyos padres no perciben que les haga falta ningún tipo de refuerzo, de apoyo, más allá de lo que reciben en el colegio, y no tienen el suficiente interés o los suficientes recursos o una mezcla de ambas cosas como para enrolarles en clases de destacar, por así decir, que insisto, es donde van 2 de cada 3 euros que gastamos en clases particulares, van a ampliar, perfeccionar y enriquecer. E insisto, el problema político número 1 es ese euro, esa tercera parte del gasto que va. Una pregunta que es una tesis y usted me la desmonta tranquilamente si no llevo razón. ¿Hasta qué punto en este auge de las clases particulares influye la tendencia creciente de los colegios a poner jornada continua y que los críos no tengan clase por la tarde y entonces utilizamos las particulares para poder conciliar los padres y madres? Es la pregunta obligada, ¿no? Y es la pregunta de la discordia. Y es difícil dar una respuesta equilibrada. Es evidente que si los padres y las madres están mandando un mensaje de que quieren multiplicar las oportunidades de aprendizaje para sus hijos, y además ahora mismo trabaja todo el mundo y hay una necesidad de conciliación, pues el hecho de que vayamos a la jornada continua no ayuda en esa dirección. Y sabemos, es evidencia anecdótica, pero sabemos que hay muchas familias que contratan profesores particulares no para dar clase de nada en particular, sino para acompañar al niño por la tarde un par de horas y que no esté con la tele. Y que no esté con el móvil, para acompañar al niño en el estudio, independientemente de la materia, ¿no? Entonces, sí, esto tenemos evidencia anecdótica al respecto. Y efectivamente, no tenemos por qué pensar en una extensión del horario laboral del profesorado, pero sí podemos pensar en modelos de escolarización de día completo, en el que intervengan otro tipo de instituciones, de ONGs, de asociaciones vecinales, etcétera y tal, y que por tanto los centros puedan estar abiertos todo el día y puedan estar ofreciendo oportunidades de aprender de muy distintos y variados tipos. Para aquellos alumnos que proceden de entornos más débiles y con menos recursos, multiplicar el tiempo, aumentar el tiempo que están en el espacio público de la escuela es fundamental, porque para ellos el espacio público es de mejor calidad que el espacio privado y marca la diferencia. Y si hay algo que hemos aprendido en la pandemia es que reducir el espacio público, ¿no? Es decir, cerrar el espacio público de socialización que es la escuela para todos los estudiantes es malo para todos, no solamente para los vulnerables, para todos. Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Morillo, conclusiones. Bueno, pues yo creo que sí que hay mucho de conciliación, por lo menos tengo que hablar desde mi propia experiencia. Cuando mis hijos hacen los deberes, yo estoy trabajando. Si tengo que preparar un examen de matemática con mi hijo que tiene 13 años, está en segundo de la ESO y ya le empieza a preocupar la nota de corte para la carrera que quiere hacer, pues evidentemente tengo que buscar a alguien que haga con él el repaso de matemáticas porque yo estoy todavía por la tarde en horario laboral y estoy volcada en mi trabajo. Esa es mi realidad. Coincido en todo menos, yo creo que
O sea, no tiene por qué ser malo. Lo malo es que se ahonda la brecha, sinceramente. Claro, quien tenga recursos, para mí la educación de mis hijos es la mejor inversión. Esa es la realidad de cualquier padre hoy en día. Y si te lo puedes permitir, pues vas a intentar que tu hijo estudie fuera, que tu hijo se distinga. No seamos hipócritas, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Pues que el Estado debería ser lo suficientemente fuerte para que la educación como ascensor social y todo esto que nos han contado toda la vida funcione de verdad, sin discriminaciones. Que se abran colegios por la tarde, que se pongan extraescolares de refuerzo, de apoyo a quien no lo necesite o no se pueda permitir pagar clases particulares, porque además es bastante caro. Esa es otra cosa. Es que yo creo que hace unos años, cuando nos imaginábamos las embestidas o los ataques del proyecto neoliberal hacia el estado del bienestar, nos lo imaginábamos como algo frontal y a batalla única, ¿no? Que de repente iba a llegar un gobierno de derechas, iban a privatizar la educación de forma tremenda, ¿no? Iban a hacer graves... Esto es mucho más... Es una gota malaya que va poco a poco calando en nuestras sociedades, y tras 30 o 40 años de proyecto, esto acaba teniendo unos resultados, ¿no? Porque más allá de este estudio concreto, que luego seguramente pues haya en lo fino elementos que podamos analizar de otra manera, ¿qué es al final lo que destaca la sociedad neoliberal por encima de todo? La individualización y lo competitivo. De tal manera que al final, aunque sigan existiendo sistemas de educación pública, si se consigue que cada estudiante sea un individuo al margen del grupo al que pertenece y que además, como se dice ya o decimos, tenemos que invertir en, que a mí me parece en el fondo horroroso, ¿no? Tenemos que invertir en nuestros hijos como si fueran una SICAF o algo así. Y claro, al final esto es a lo que nos conduce, es a la atomización ciudadana y a que todo sea competitivo. Y al final, si lo que acabamos deviniendo es que la educación, que era el principal igualador social, enormemente modulada ya por las educaciones concertadas, privadas y todo este tipo de cosas, le añadimos la cuestión, y los másteres, le añadimos la cuestión de que las clases particulares van a ser esenciales para que el niño vaya a poder despegar, pues hemos hecho un roto. Hemos hecho un roto, ojo, todavía con sistemas de educación pública teóricamente vigentes, y ahí está el problema. Sí, a ver, yo prácticamente lo expuse en las preguntas, ¿no? Yo creo que la normalización de un sistema como el de las clases particulares, que en esencia es privado, aunque pueda haber algunos colegios que ofrezcan esas horas extra y tal, pero que básicamente es privado, pues por definición incrementa la desigualdad, incrementa la brecha y por lo tanto favorece a quienes más tienen, y a mí no me parece correcto. Quiero decir que a mí, si alguien quiere mandar a sus hijos a esgrima, como comentaba antes Bernabé, pues me parece muy bien. Creo que la esgrima es un deporte buenísimo en general, pero lo que tiene que estar garantizado es efectivamente no el mínimo, el máximo para la mayoría de para todos los alumnos, con independencia del nivel adquisitivo de sus padres. Ahí es donde hay que ponerle énfasis, y para mí eso es lo relevante, normalizar la privatización, una parte de privatización del sistema educativo. Yo no lo comparto, y la educación ha sido el ascensor social desde hace décadas, y yo creo que entiendo que siga así, que se ha podido potenciar, que la competitividad ahora es mucho mayor, pero no obstante, la gran vía que han tenido siempre las clases trabajadoras para progresar o que sus hijos progresasen ha sido la educación, ¿no? No, otra hipótesis justo a la inversa de la que estamos poniendo sobre la mesa, sobre todo para explicar los 2/3 del gasto, es precisamente la contraria, que en el fondo no hagan falta clases particulares, pero que se den por parte de algunos padres por esta necesidad aspiracional que se tiene ya en cualquier estamento de la sociedad de elevarte por encima del resto y destacarte, que eso también sería muy interesante de ver. Es decir, que en el fondo los sistemas educativos estén funcionando más o menos bien, pero que ya haya la necesidad de llevar a lo premium, ¿no? Que es algo que se nos va metiendo poco a poco en la cabeza. Ya, pero yo soy mucho más prosaica. Si viene tu hijo y te dice, mamá, no me estoy enterando bien de matemáticas, estoy bajando la nota, ¿qué hace? Pues si puedes, le pones un profesor particular para que refuerce las matemáticas, porque además él quiere una carrera a lo mejor de ciencia. O sea, quiero decir que luego o sea, el discurso retórico y todo esto que estáis diciendo está muy bien, pero la realidad es que
si tú necesitas que tu hijo tenga un refuerzo, no te pones a pensar, voy a invertir, quiero que mi hijo sea un crack, no, yo quiero que apruebe las matemáticas, que vaya bien y que además él esté tranquilo y contento. Yo creo que esa es la realidad de muchísima gente y pues claro que coges clases particulares y si incluso haces un esfuerzo o te privas de determinadas cosas para que tus hijos tengan algunas clases particulares, pero yo no creo tanto pensando en que quiero que mi hijo sea mejor que el resto, ¿no? Sino es un poco la dinámica y es incluso a veces la supervivencia, porque tú tienes que conciliar. Sobre dinámicas, vámonos a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo hoy, porque se ha vivido allí una dinámica de harakiri, curioso, el que nos hemos hecho los españoles en términos de imagen de país, hoy diciéndole a Europa entera que aquí estamos con una preocupante deriva de degradación democrática y deterioro institucional. Esto es lo que ha dicho hoy el PP en un debate específico sobre España, impulsado por el PP. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ha pasado allí, Griselda? Cuéntanos. Bueno, pues en 1 hora y media el presidente Sánchez se ha convertido en el foco de todas las derechas por voluntad del Partido Popular Europeo. Quisiera ser claro, empezar por decir que España no tiene un problema con el Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho tiene un problema con el actual gobierno de España. Es el eurodiputado Zarzalejos, acabamos de oírlo, en nombre de un Partido Popular que ha decidido convertir el debate español en un problema europeo. Un problema de que desde los socialistas han intentado demostrar que es más que nada deslealtad con el Estado por intereses. La idea europea de democracia exige saber perder, reconociendo el resultado cuando pierdes las elecciones, y el Partido Popular no ha sabido perder, y ese es el origen del problema. No ha sabido perder las elecciones y por tanto está deslizándose por la pendiente por la que tenemos que deplorar aquí, que nunca les oímos criticar a los seguidores de Trump y Bolsonaro, que no han sabido perder. Bueno, comparación clara, ¿no? La del eurodiputado socialista López Aguilar, denunciando esta estrategia desde el punto de vista socialista que ha convertido al Partido Popular hoy en un buque de las nuevas derechas, haciendo que los populares españoles justificaran de esta manera su aportación al Grupo Popular Europeo. Hemos escuchado, Griselda, a los ultras polacos y húngaros reivindicándose, comparándose con el tratamiento que Europa le da a España. Dicen, ¿por qué a nosotros sí nos sancionan si en España está pasando todo esto que cuenta aquí el PP europeo? Sí, no solo los polacos y los húngaros, no diríamos que hasta el propio comisario Reinders, que durante meses ha estado pues sorteando las críticas de quienes creen que en Europa hay dos tipos de medidas, una según seas o no gobierno del Este, hoy de alguna forma sacando pecho pues al pairo del debate español. Ce débat sur la situation de l'état de droit en Espagne. Nous devons Ante todo, quiero agradecerles haber inscrito en el orden del día este debate sobre la situación del Estado de Derecho en España. Creo que más que nunca hay que defender el Estado de Derecho en toda la Unión, ha dicho el comisario como introducción a su participación al debate previsto para hoy por voluntad del Partido Popular y en el que después ha precisado primero que quiere que finalmente se constituya el nuevo Consejo del Poder Judicial en España y que lleva mucho tiempo reclamándolo. Después, que la reforma del Código Penal, por la que ha recibido muchas denuncias en su despacho, tiene varios cambios, ha dicho. Uno, el de la sedición, a él no le afecta, no puede decir nada, es un tema de completa decisión de los gobiernos. Y sobre malversación ha añadido que en este caso pues lo están mirando, pero solo desde el punto de vista de los intereses fiscales europeos. ¿Cómo funcionan este tipo de debates, Griselda? ¿Quién y cómo propone si hay que debatir sobre un supuesto deterioro institucional en España? Pues ha sido una propuesta del Partido Popular Europeo. Cada partido, cada grupo político a nivel parlamentario tiene derecho a proponer un debate temático en los plenos. Para oponerse hay que tener la mayoría del resto de todos los grupos. No la tenía el Grupo Socialista y, por tanto, los populares han impuesto el debate y así se ha celebrado tal como habéis podido escucharlo. Griselda, buenas noches. Muy buenas noches. Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en los últimos 6-7 años
en España ha habido 3 grandes elementos de deterioro institucional. Efectivamente, y de problema con la democracia, ¿no? De calidad democrática, por decirlo así, no del sistema democrático como tal, sino de calidad democrática. No por orden cronológico y tampoco de importancia, probablemente, pero un problema es el secuestro del Poder Judicial, efectivamente, con sus derivadas como el espectáculo lamentable que vimos con las últimas decisiones del Tribunal Constitucional metiéndose al legislador, ¿no? Pero el secuestro del Poder Judicial es un síntoma de deterioro institucional grave. El principal culpable, obviamente, es el Partido Popular, que además, siempre que está en la oposición, practica este sistema de deterioro del sistema democrático. Ha habido un segundo elemento muy grave, que es lo que se conoce como la policía política o la policía patriótica, ¿no? Que un gobierno utilice desde el Ministerio del Interior, utilice fondos públicos para intentar destruir a un partido que no le gusta, como era Podemos, pues es uno de los fenómenos de deterioro institucional más grave que uno puede imaginar. Una operación de destrucción, de intento de destrucción de un partido político, que contó también con ciertas complicidades, no solo con la policía trabajando a favor del Ministerio del Interior para destruir a un adversario político, sino con ciertas complicidades judiciales y mediáticas, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, ese tema, que yo creo que es uno de los mayores escándalos en democracia, realmente en la sociedad creo que no ha tenido el impacto que debía, ¿no? Pero es un síntoma. Obviamente, utilizar a la policía para destruir a un adversario político es un tema que escandaliza, debería escandalizar en Europa, y es un elemento de deterioro democrático. Obviamente, el ministro del Interior en aquellos momentos y el gobierno en aquel momento era del Partido Popular, y el Partido Popular fue el que utilizó el Ministerio del Interior para intentar destruir a un adversario político, y por lo tanto el que cometió un ataque clarísimo a la calidad democrática en España. Y hay un tercer elemento, que es la normalización de la extrema derecha. Efectivamente, yo creo que la democracia se tiene que defender, y no podemos aceptar que se trate a la extrema derecha, a los neofascistas, a Vox, como si fuese un partido más del juego democrático. Y quienes más han contribuido a la normalización de la extrema derecha, de hecho quienes gobiernan con la extrema derecha, con el espectáculo lamentable que semana sí, semana no vamos viendo en Castilla y León, el último ya el de mayor gravedad con el ataque a los derechos de las mujeres, pues es el Partido Popular. Entonces, en estas 3 cuestiones yo creo que efectivamente se han producido elementos de deterioro de la calidad democrática en España, y en las 3 el principal, cuando no único culpable, es el Partido Popular. Yo creo que de esto habría que debatir en el Parlamento Europeo. Lo que ha planteado hoy el Partido Popular es una novela de ficción de pésima calidad, o una serie B, una película de serie B, que no tiene nada que ver con la realidad en España. Morillo. Estoy totalmente de acuerdo con esto último que ha dicho Manuel. O sea, a mí el planteamiento del debate es lo que me llama poderosamente la atención por lo irresponsable que es. O sea, a mí, si el PP con otro formato acudiera al Comisario Europeo de Justicia, al señor Reynders, y le preguntara o le consultara, algún mecanismo habrá que no este debate espectáculo, ¿no? Pues mire usted, entendemos que la reforma del Código Penal y la supresión o la reforma de la malversación, puede favorecer la corrupción en España porque se castiga menos, y tememos que esto afecte pues a lo mejor al control del dinero público, incluidos los fondos europeos. Bueno, pues lo vería enrevesado, pero veo que es un cauce que puede ser razonable, entre otras cosas porque el propio señor Reynders ha dicho que eso se va a estudiar, y porque hay un informe anual que ya ha dado toques de atención a España por otro asunto, por el bloqueo en la reforma del Poder Judicial, cosa que compete directamente al PP, que ya podría darse por aludido, y bueno, y al final pues el Parlamento Europeo tiene que vigilar pues que se cumplan determinados estándares en todos los países miembros. Yo por ahí, bueno, pues si quieres ir a Europa, bien. Ahora, plantear un debate como si eso fuera una prolongación del Congreso de los Diputados, en los mismos términos barriobajeros, dañando la imagen de España en la antesala de una presidencia de la Comisión Europea, hablando de degradación institucional y de deterioro democrático, a mí me parece una irresponsabilidad, porque pasa lo que ha pasado, que llega la extrema derecha de Polonia y de Hungría, es decir,
en Madrid, en España, son como nosotros. No, mire usted, aquí lo único que hemos visto como Hungría y como Orbán es la propuesta del protocolo del aborto de Castilla y León, que no es precisamente de lo que se habla aquí. Así que por ahí no, lo veo peligrosísimo. Y después nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos lo que pasa en Brasil, el asalto al Capitolio, y hablamos de la responsabilidad, de no hablar de gobiernos ilegítimos, de no hablar de deterioro de las democracias, que eso es caldo de cultivo. Pues a ver si nos lo aplicamos. Porque claro, todo esto influye de manera muy directa en la concepción que un ciudadano de a pie tiene, en que le dicen, la democracia en España, que está, vamos para atrás. Perdón, no, eso es mentira, pero mentira con todas las letras. Bernabé. Papelón y espectáculo, idea KS. Bueno, vamos a ver. Preocupante deriva de degradación democrática, ¿no? Es que me ha gustado mucho la acumulación de términos, ¿no? Porque si esto fuera así, en febrero del año pasado, cuando de repente en Génova estaban montándole allí el pequeño asalto trumpista al pobre Casado, pues a lo mejor Sánchez a los 2 meses podía haber convocado elecciones y haber arrasado, claro, y no lo hizo, porque hubiera sido algo fuera absolutamente de lo que es el propio sistema de equilibrios de un país, donde, incluso cuando tu adversario está pasando un mal momento tienes que respetar porque las elecciones si no quedarían. En detalles como estos es donde al final ves cómo el PP construye un relato, que lo está construyendo en España, de una forma prácticamente, es como una coartada para las acciones que está llevando él mismo a cabo, pero que toma una relevancia mucho mayor cuando lo lleva a las instituciones europeas por el daño que hace al país. Hay que ver incluso pequeños detalles, como que Dolors Montserrat, ¿no? Quizás esté haciendo méritos para poder volver a la política nacional en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y quiere destacarse teniendo su día de gloria. Pero más allá de estas pequeñas mezquindades, yo creo que hay un factor por detrás de interés. Que estas semanas, ¿no? Esta última semana andamos a vueltas, ¿no? con el tema de la moderación del PP, ¿no? El fichaje de Semper, Feijóo, que parece que quiere, tal cual. Al final, si nos fijamos, la cuestión última que acaba impulsando todo esto es que el propio PP ha caído ya en una dinámica en la que la forma de destacar y la forma de hacer política consiste constantemente en llevar adelante ideas y formas y acciones muy parecidas a las que lleva la ultraderecha. Al final la ultraderecha en España surge por diferentes motivos, pero el fundamental es como una respuesta, como una reacción, a la aparición de determinados partidos de izquierda y su inclusión en la política nacional, incluso su llegada al gobierno mediante unas elecciones absolutamente legítimas, y el encanallamiento que eso supone a las derechas en España, pues les lleva a que el partido teóricamente de orden, teóricamente de Estado, teóricamente de primera oposición, que es el PP, acabe prácticamente embadurnándose de este cieno que se pensó que era óptimo para poder llegar antes al poder o recuperarlo. Vamos a irnos a Castilla y León en unos minutos porque Vox ha enseñado ya esta noche definitivamente sus cartas. Ha dicho, nosotros no vamos a romper. Por lo tanto, en el momento en el que Vox dice ya no vamos a romper, pues Mañueco ya no tiene ningún tipo de preocupación para cumplir nada de lo que Vox dice que ha firmado. Vamos a ir ahora a Castilla y León, pero antes, hoy hemos conocido el barómetro del CIS que dice que el PSOE ganaría las elecciones generales si se celebraran hoy. Ojo, solo con un 1,7% de ventaja respecto al PP. Isabel Villar. Sí, si los españoles fuéramos a votar hoy, ganaría las elecciones el PSOE, el Partido Socialista, con el 30,7% de los votos. Se quedan prácticamente igual que en el anterior barómetro, caen apenas 4 décimas. En segundo lugar, aunque cerca, el PP de Feijóo, con el 28,5% de los votos. En general, casi todos los partidos se quedan más o menos como estaban, con ligeras bajadas. También, por ejemplo, en el caso de Vox, se quedan en el 10% de los votos, salvo en el caso de Unidas Podemos, que a pesar de la polémica por la ley del solo sí es sí, crece 2 puntos, hasta el 14% de intención de voto. Sobre líderes, aunque ninguno aprueba, la mejor valorada sigue siendo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los cambios están en el segundo puesto. En el barómetro de diciembre, Feijóo recibió mejor valoración que Sánchez. En este pasa al contrario. Además, el sondeo asegura que el 22% de los encuestados preferiría a Sánchez como presidente del gobierno frente al 16% que opta por Feijóo. Las entrevistas se hicieron entre el 2 y el 12 de enero, así que no recogen nada de la polémica del aborto en Castilla y León, pero el sondeo sí incluye los cambios en el Código Penal, la derogación de la sedición, la rebaja de penas de la malversación y la intervención del Constitucional para frenar la votación en el Senado de parte de esa reforma que afectaba a su renovación. Y lo que ha llamado precisamente hoy la atención, precisamente y poderosamente la atención, es la formulación
que hace el CIS de esas preguntas acerca de la reforma del Código Penal. Dice, ¿me podría decir si ha tenido usted conocimiento de la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno? Tú le preguntas a alguien, ¿me puedes decir si conoces esta reforma del Código Penal? La siguiente pregunta es, ¿qué te parece esta reforma del Código Penal? Bueno, pues eso el CIS no lo pregunta. ¿Qué le parece la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno? No lo pregunta. Pregunta el CIS, ¿qué opinión le merece que 2 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional? Y pregunta también el CIS, ¿está usted a favor o en contra de que los jueces del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes? Son preguntas que en su formulación están claramente alineadas con la tesis de los partidos del gobierno. Pregunta si los encuestados saben que la reforma del Código Penal posibilita la renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pero al CIS se le olvida preguntar si los ciudadanos conocen lo que implica la reforma de la malversación y la sedición. De ese tema no pregunta. Es que es muy llamativo esto, Rico. Sí, ciertamente. Quiero decir que además esto, digo, cualquier... en la primera clase sobre encuestas te explican... Que esto es lo que no hay que hacer. Que lo fundamental es la neutralidad de las preguntas. Pues a lo que quieras hacer una encuesta en la que, bueno, pues realmente no quieres conocer la realidad que hay ahí fuera, que es el interés que tienen las encuestas y para lo que son realmente útiles, sino utilizarlas en otras batallas, ¿no? A mí esta formulación que acabas de plantear y que se pregunten algunas cosas y otras no, me parece un error tremendo porque, primero, el CIS es un instituto público y por lo tanto tiene que ser especialmente cuidadoso con el tema objetivos, pero sobre todo porque el CIS tiene excelentes profesionales y un enorme caudal de conocimiento acumulado, y la forma de mantenerlo y de acrecentarlo es bueno, pues ser lo más objetivos y lo más profesionales posibles. No tiene ningún sentido hacer preguntas sesgadas, porque da igual lo que o sea, no tiene ningún sentido salvo que lo quieras utilizar como batalla política, pero si no, tú lo que tienes que saber como sociólogo, por lo que tienes que indagar, es por la realidad que hay ahí fuera para saber qué opina realmente la gente. Hacer una encuesta para que te digan lo que tú piensas no tiene ningún sentido. No, brevemente, yo creo que a las instituciones hay que cuidarlas y el gobierno tiene que tener mucho cuidado con una cosa, que es que precisamente en la deriva de ataque institucional que las derechas están poniendo a este país constantemente, lo que no se puede es responder con la misma moneda, porque si no al final le puedes dar la razón indirectamente a los que se están acusando de esto, y eso es un problema al final. Morillo. Bueno, y aparte está lo que no se pregunta, porque hombre, tú haces una encuesta como esta y no preguntas por qué le parece la reforma de la ley del CSI, que creo que está mucho más en las preocupaciones de la sociedad que la reforma del Poder Judicial o que lo que pasa en el Constitucional, que no deja de ser importante, pero bueno, yo creo que, claro, pierde mucha credibilidad todo. De todas maneras, el CIS tampoco es tan bueno para el PSOE como el propio CIS nos ha vendido. O sea, quitando la cocina, digamos, la intención de voto directa, el PP está por encima y el margen entre PSOE y PP ahora mismo, según el CIS, es muy estrecho. O sea, que ya tienen que estar las cosas ajustadas para que el CIS presente esta encuesta así. Y después hay otro dato que el PP ha puesto muy en valor y es la fuga de votos del PSOE al PP, que el CIS la cifra en un 7%, el PP dice que sus datos le indican que son que es mayor, pero bueno, un 7% de votantes socialistas que votaron a Pedro Sánchez y que ahora cogería la papeleta de Feijóo, a mí no me deja de parecer llamativo, ¿eh? Decíamos antes que esta noche Vox ha enseñado ya sus cartas, definitivamente, en Castilla y León. Nosotros no vamos a frustrar la alternativa a la izquierda en España. Nosotros no vamos a frustrar la alternativa a la izquierda en España, que es la manera que tiene Juan García Gallardo de decir que no va a romper, por su parte, el gobierno con el Partido Popular en Castilla y León. Digo que enseñan sus cartas porque ayer amagaban con romper en caso de que Mañueco no aplicara ese supuesto protocolo antiabortista con medidas antiabortistas que Vox dice que pactaron hace 5 días y que de momento no ha aparecido por ningún lado el protocolo. Decían,
Escuchamos además al secretario general de Vox, no a cualquier portavoz de medio pelo, al secretario general Garriga, diciendo, bueno, si no aplica Mañueco, nos repensaremos el qué hacer, si seguir o no con ese gobierno. Esta noche ha dicho Gallardo que ellos no van a frustrar la alternativa a la izquierda, blanco y en botella. Esto dice Gallardo en un momento además en el que el PP le señala directamente y dice cosas muy duras sobre él. Esto ha dicho hoy Borja Semper. Un vicepresidente irresponsable que provoca un requerimiento fantasma ante una decisión inexistente. O sea, Borja Semper reconociendo que en Castilla y León tienen de vicepresidente, ellos, el PP, tiene de vicepresidente en Castilla y León a un irresponsable, que es el líder de Vox en esa comunidad. Es Semper quien lo llama irresponsable. Pero no destituyen al vicepresidente irresponsable. Reconocen que tienen un vicepresidente irresponsable, pero no lo destituyen, ni se plantean romper el gobierno con los liderados por ese irresponsable, en palabras del Partido Popular. Ni se plantean, parece un adelanto electoral en Castilla y León para deshacerse de Vox, a pesar de que anoche empezó a circular con mucha fuerza esa hipótesis por determinados periódicos. Bueno, hoy el PP ha cortado de raíz ese escenario, el de un adelanto electoral en Castilla y León. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, sí. El run electoral no ha parado de crecer en Valladolid. ¿Va a haber elecciones anticipadas en Castilla y León? No hay nada nuevo desde ayer. Tanto ha crecido que Feijóo se ha visto obligado a disiparlo. Ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León. Al PP, al menos por ahora, no le interesa que el gobierno castellano y leonés salte por los aires antes de mayo, aunque escuchando a Borja Semper en Radio Nacional pueda parecer lo contrario. Vicepresidente, por decirlo de una manera muy singular, muy particular, anuncia algo para lo que no tiene competencia. Luego hemos sabido que no existe. Génova quiere cerrar la polémica, pero Moncloa pugna por mantenerla abierta. Lo que tenemos que pedir al Gobierno de Castilla y León y al Partido Popular y a Vox es que se aclaren, que nos digan quién dice la verdad y quién no la dice, y que lo sepamos formalmente, a través de la respuesta al requerimiento. El Gobierno quiere una renuncia explícita y formal, y solo con eso se daría por satisfecho. Si no se inicia ninguna actuación, objetivo conseguido. Y mientras Vox llama al PP oposición domesticada y agita el fantasma de la moción de censura. No solo oposición domesticada, es que Vox le dice al PP lo peor que le puedes decir en esta vida a alguien, que es que escucha demasiado la cadena SER y que se deja influir por la SER. Esta es la nueva estrategia comunicativa de Vox, acusar al PP de dejarse influenciar por la SER. Rocío Monasterio hoy en Es Radio. ¿Por qué el Partido Popular, bajo las órdenes de la SER? Si el Partido Popular y el señor Semper quieren funcionar a las órdenes de la SER, y las mujeres necesitamos la protección de la SER. Dejemos de seguir los criterios de la SER. Y en Génova, cada vez que la SER les dicta algo, agachan las orejas. Lo que sigo yo son los criterios de la SER. Tócate las narices. En Vox no hemos venido para arrodillarnos ante la SER. Si no tuviéramos al señor Semper arrodillado ante la SER. Diciendo es que la SER, seguís la SER, yo sigo la SER, yo sigo la SER. Que si no está Vox, tenemos al señor Semper trabajando para la SER. Bueno, pues así está ahora mismo la guerra entre la derecha y la extrema derecha en busca de fijar el relato de quién tiene más culpa por el bochorno de lo ocurrido en Castilla y León. Morillo. Hombre, a mí, vamos, de la broma chiste esta de que la SER guía al PP, bueno, yo creo que lo verdaderamente significativo es que Vox está empezando a romper con medios que son afines, como Es Radio, como su presentador del matinal, como el señor Jiménez Los Santos, que hoy le ha echado una bronca en directo a Monasterio, y el otro día le hizo uno de estos editoriales que él hace a García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, que bueno, si eso te lo hace un medio afín, ya te digo yo lo que te harán los que no son afines, en fin. Pero bueno, es verdad que el PP, y desde la calle Génova así fue, ayer alimentó la posibilidad de un adelanto electoral y de una ruptura en Castilla y León. Yo creo que era una posición para exhibir que ellos eran fuertes y que ellos no dependen de Vox y que no le tienen miedo, porque la realidad es que eso era un callejón sin salida y un camino a ninguna parte. El PP salvó por los pelos la presidencia de Castilla y León, y si el PP abre las urnas, tiene muchas posibilidades de o volver a pactar con Vox, no se sabe si con Vox más fuerte
o perder la presidencia de una comunidad autónoma. O sea, que eso no tenía ni pies ni cabeza desde un punto de vista de estrategia política, porque la realidad es que el PP va a tener que pactar con Vox. Si la estrategia no cambia, la estrategia no va a cambiar. O sea, eso yo lo veo clarísimo. Las mayorías absolutas la tenemos en Andalucía, pero me parece que eso no está muy lejos de ocurrir en España, ¿no? Y después el PP siempre hace lo mismo. Pone el foco no sobre el fondo ideológico, sobre el retroceso que supone la medida o sobre la gravedad que desde mi punto de vista supone el protocolo del aborto que Vox se ha atrevido a poner sobre la mesa y el PP se tragó, sinceramente. Pone el foco en son unos insolventes, son unos incompetentes, no tienen formación para el gobierno, no tienen experiencia de gobierno, no es un partido con candidatos sólidos para poder luego entrar en la gestión. Ya, claro, pero pactan con ellos, ¿no? O sea que, no sé. Bernabé. Digo que Borja Semper dice que es irresponsable García Gallardo, que de Gallardo tiene el apellido, ahora, 48 horas después de que haya estallado todo esto, pero los primeros días, el primer día, el segundo, estuvieron ahí maniobrando a ver qué es lo que ocurría. Porque ahora se dice que Gallardo es un irresponsable, porque ha quedado absolutamente, prácticamente desacreditado y con un tiro en el pie. Porque esta vez ha ocurrido algo muy diferente a lo que suele ocurrir habitualmente. Vox aplica con bastante éxito el mismo esquema siempre. De repente saca una guerra cultural, crea una gran polémica, todo el mundo se pone a discutir en sus líneas, en el argumento que ha lanzado, y de repente el debate público queda monopolizado por la extrema derecha, porque bien quienes responden o bien quienes están a favor, pues todo se mueve a través de ahí. Vox se consigue con esto, pues utilizando las instituciones como un gran altavoz, pues ir ampliando, digamos, su base y su protagonismo en la escena política española. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez? Ha ocurrido que como el aborto es prácticamente, el acceso al aborto, un tema que ya ha conseguido ser un consenso en España muy potente, porque al final todas las mujeres, sean ricas, sean pobres, sean de derechas, sean de izquierdas, pueden verse en la tesitura de tener que abortar. Resulta que no es uno de estos temas donde Vox haya podido hincar el diente. Y resulta que los medios de comunicación de la derecha, para no quedarse descolgados de la sociedad que les hubiera visto muy mal, todas sus espectadoras, que de repente muchos de estos medios, muchos de estos magazines, muchos de estos periódicos hubieran puesto en contra del derecho al aborto, no les queda más remedio que criticar duramente a Gallardo. Y resulta que esta vez Gallardo y Vox se pegan un tiro en el pie y quedan como lo que son, como una normalidad. Esta guerra cultural que de repente normalmente es tan exitosa, que es como ha quedado como un lloriqueo marginal. O sea que resulta que cuando los medios de derechas en este país hacen su trabajo y se colocan como periodistas y no como propagandistas, la extrema derecha pierde toda su fuerza y toda su capacidad de influir en la sociedad. Anda. O sea que era tan sencillo al final como esto. Rico. Es que para mí el problema para la sociedad española no está en Vox, está en el PP. Los dos constituyen en este momento una unidad de destino en lo universal, y eso es lo que tiene que despejar el señor Feijóo. La pregunta no es si Gallardo es un irresponsable, pues probablemente lo más elegante y suave que puedes decir de él. La pregunta es, y esa es la pregunta que durante todo el año Feijóo va a intentar evitar: ¿usted va a gobernar con esos irresponsables en España si los necesita? Y va a evitar responder, porque la respuesta es sí. Porque los que durante años estuvieron hablando del Feijóo moderado, estuvieron creando otra película de ciencia ficción, ahora tienen el elefante en la habitación, que es que el Feijóo moderado no existe y nunca existió, y cualquiera que se hubiese tomado la molestia de ver cómo gestionó Galicia durante 10 años, sabría que eso era un invento. Entonces, el Feijóo moderado, que no existe, pues no puede responder claramente: no, yo no voy a gobernar con irresponsables, porque su objetivo número uno es llegar a la Moncloa sea como sea. Y si sea como sea es teniendo a Gallardo de ministro, pues tendrá a Gallardo de ministro. Y eso es a lo que tiene que responder. Segundo, es un insulto para los castellano-leoneses que el nuevo portavoz del PP, Semper, diga que el vicepresidente es un irresponsable y no se le destituya un minuto después. O sea, el Partido Popular considera que los castellano-leoneses tienen que estar gobernados, vicepresididos por un irresponsable. ¿En serio? ¿En serio? Es que es un desprecio, una falta
completa de lo que de entender y explicar lo que tiene que ser la política. En la política tiene que haber gente responsable para mejorar la vida de la gente. Y aquí el portavoz del PP se permite tan tranquilamente decir que gobiernan con un irresponsable de vicepresidente. Y siguiente pregunta, oiga, por favor. Entonces, tenemos la sociedad española, y en este caso, además, particularmente la de Castilla y León, tiene un problema muy serio con el PP, en ese sentido. En el sentido de que el señor Feijóo no despeja si va a tener a Gallardo como ministro, en caso de que lo necesitase, y no aclara por qué consideran que una comunidad autónoma puede estar vicepresidida por un irresponsable. Yo estoy de acuerdo, pero es verdad que a mí me parece injusto el planteamiento, porque entonces en los términos actuales de composición del Congreso en España, el PP, la derecha, no tendría posibilidades de gobernar. No, ¿por qué porque no? si no, ¿con quién gobierna? Bueno, Sí, a ver, pero eso no será un problema de la sociedad española que vota libremente. Quiero decir, si tú... que el PP no tiene alternativa, Bueno, no hay pero ¿por ninguna qué? posibilidad de No tiene acuerdo. alternativa. A ver, espera, que termine Morillo. No hay ninguna posibilidad de formar gobierno el PP. Veremos cómo se conforma el Parlamento, pero si se repite más o menos lo que hay ahora mismo, no hay ninguna posibilidad más allá de un gobierno con Vox. Esa es la realidad. O sea, entonces, si decimos el PP no hay posibilidad de que el PSOE deje pasar a la lista más votada, porque eso nunca ha ocurrido en España ni va a ocurrir. No hay grupos minoritarios que sumen lo suficiente, tipo PNV, no suman por ahí, con ese tipo de grupos no da la mayoría. Entonces, el PP ahora mismo no puede gobernar España, porque no hay alternativa a esa suma. Esa es una realidad también que yo asumo, y a mí me parece injusto. Pero vamos a ver, Isabel, bueno, primero, yo no sé cuáles van a ser los resultados. El PP ha gobernado en otros momentos con pactos y con alianzas con otros partidos. De todas formas, los españoles decidirán, pero si se diese el escenario que tú planteas como único, que insisto, yo no creo que tenga que ser ese el escenario, es una posibilidad, pero entre otras, oiga, el PP tendrá que saber por qué está en una situación en la que no puede gobernar con nadie, salvo con la extrema derecha. ¿Será el PP el que tenga que hacer esa reflexión o cambiar sus políticas? Desde luego, yo lo que no considero es que la solución sea blanquear a los que quieren eliminar derechos fundamentales de las mujeres en Castilla y León y en toda España, si pudiese. Pero tampoco consideras una posibilidad que el PSOE y el PP lleguen a algún tipo de acuerdo para no depender de las minorías. Esa tampoco es un escenario que a ti te parezca bien, ¿no? No, pero perdón. Que a mí me parecería mejor que pactar con Vox o quedar... No, pero vamos a ver. A mí, primero, lo que me importa a mí es secundario en ese sentido. Estás aquí dando tu opinión, quiero decir. Claro, a mí lo que me parece es que para la democracia española Vox es un peligro y que todos los partidos tienen que tener eso claro y actuar en consecuencia. Eso es para mí la clave absoluta. Todos los partidos, efectivamente. Todos los partidos. Y a partir de ahí, pues obviamente vivimos en un régimen parlamentario, habrá unas elecciones y del resultado que salga, pues se formará gobierno. Pero si tú no tienes capacidad para pactar con nadie, a lo mejor eres tú el que tienes que hacer la reflexión de cómo has llegado a esa situación. ¿Por qué podías pactar antes con el PNV y ahora parece que no puedes? Serás tú, digo tú, PP, el que tienes que hacer esa reflexión, ¿no? No será injusto que la situación sea así, como si hubiese caído un meteorito. El PP está en la situación en la que está por una situación concreta y por unas políticas concretas, entre otras, el blanqueamiento permanente de Vox. Y obviamente lo que no puedes es pactar con el irresponsable Gallardo, Borja Semper Dixit, y pretender gobernar con el PNV luego, claro. Yo soy partidaria de aislar cordón sanitario, aislar a la extrema derecha, lo creo firmemente, pero sí creo que para que eso se ocurra tiene que haber un gran pacto de todos los partidos, y el PSOE tendría que dar paso al PP si gana las elecciones con una mayoría sólida por delante del PSOE, y no hay otra alternativa, y eso no va a ocurrir porque en el actual sistema parlamentario y en el actual sistema de bloques de la política española no va a ocurrir. Por lo demás, ya está. Sí, pero si más que bloques es el sistema parlamentario que tenemos, que quien nombra al gobierno es el Parlamento, quiero decir, y si hay una mayoría consolidada en el Parlamento, pues no tiene por qué ser el partido más votado. Esto es una narrativa, un invento que se nos va a poner, es
estos meses, como es lógico, encima de la mesa, pero tampoco nos equivoquemos con el tema, sobre todo, de las legitimidades. La cuestión fundamental que hay aquí es que el PP no puede gobernar o no puede llegar a acuerdos con el PNV y otros partidos del ámbito parlamentario, porque en el año 2018 tomaron un atajo, que era radicalizarse hasta el punto de empezar a competir con la extrema derecha o con al menos el destropopulismo, porque pensaban que de esa manera iban a llegar antes a Moncloa cuando habían sido... cuando se habían ido de ella precisamente por otro gran problema que había sido la corrupción. Y en vez de, digamos, emprender lo que era un lógico camino de reflexión y de limpieza del partido, pues optaron por radicalizarse y por sacar de dentro, bueno, pues por quitarse los complejos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos complejos? Que al final era básicamente su ideario, liberalismo y cuestiones de este tipo, que cuando se han querido dar cuenta les ha salido dentro de su partido, un populismo derechista en la Comunidad de Madrid, que es precisamente ahora quien marca en corto a la dirección nacional del PP y le impide centrarse para lograr pactos con otros partidos. Esta es la secuencia y la dinámica de acontecimientos que ahora mismo impide fundamentalmente que Feijóo en España, incluso aunque quisiera, pueda hacer la política libre que quiera. Morillo, ¿rematas? Bueno, simplemente creo que ahora mismo el PP no está inhabilitado para pactar con el PNV, que Feijóo está haciendo un trabajo ahí de cortejo importante, que ya veremos si da fruto o no cuando llegue el momento y cuando veamos la composición parlamentaria. Lo que pasa es que el PNV no es suficiente, ni otros partidos en esa línea. No, si se repite lo que hay ahora mismo no sumaría, pero bueno, efectivamente, primero tenemos que votar, ver lo que ha salido y ya después se propondrán opciones de gobierno, pero vamos, que ahora mismo hay muchas posibilidades de que el PP tenga que pactar con Vox, y eso es una realidad que por mucho que preguntemos a Feijóo, y lo vamos a preguntar muchas veces, nos lo van a despejar como puedan, diciendo que quieren una mayoría suficiente, pero creo que la respuesta todos lo sabemos, ¿no? Bueno, mañana se celebra en Barcelona la cumbre España-Francia, en la que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron van a firmar el nuevo tratado de amistad entre los dos países. Es una cumbre muy importante, primero por los temas que se van a tocar allí, interconexiones energéticas, ferroviarias, pero sobre todo por el simbolismo enorme que tiene que se haga en Barcelona, una cumbre en la que España acoge a otro país, en la capital catalana, en la que hace 5 años era imposible pensar siquiera en hacer algo así. Marina Fernández. A las 10:30 de la mañana está previsto que lleguen las 2 delegaciones al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Montjuïc, donde se celebra la cita. Por parte de España van a estar el presidente del Gobierno, las 3 vicepresidentas y 7 ministros. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron van a mantener una reunión bilateral, los diferentes ministros también en paralelo, para abordar ese tratado de amistad que eleva el nivel de las relaciones entre los dos países, las interconexiones, como decías, y también el proyecto del Bar-Mar, el corredor de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella, aunque no se esperan grandes novedades técnicas sobre este tema, que tiene mucho que ver con que la cumbre se celebre en Barcelona. Y aprovechando la cita, los independentistas van a volver a salir a la calle bajo este lema: aquí no se acaba nada, independencia, en clara referencia a lo que sostiene el Gobierno, que el proceso ha terminado. La convocan la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y el Consejo de la República, y la apoya, entre otros partidos, Esquerra Republicana de Cataluña. Los republicanos catalanes se van a manifestar, mientras el presidente catalán, Pere Aragonès, de Esquerra, saluda a la delegación francesa mientras participa en la cumbre. Él lo justifica así. Los enemigos de las instituciones de Cataluña desearían que no estuviéramos presentes, para decir que Cataluña se borra, que no quiere ser europea, que le hace un feo al presidente de la República Francesa, y por eso estaremos presentes. Aragonès en la cumbre, su partido Esquerra en una protesta con motivo de la cumbre. Habría que preguntarles a ellos, ¿no?, si esta conducta quizás dual puede ser interpretada como una contradicción, ¿no? Esto decía hoy en Televisión Española la ministra Montero. El Gobierno, que lo que destaca es que la presencia de Aragonès demuestra el buen estado de las relaciones institucionales entre el Ejecutivo Central y la Generalitat de Cataluña. Conducta dual, lo llama el Gobierno, lo de Esquerra mañana. Vuestro análisis brevísimamente, Morillo. Bueno, más allá del choque con Esquerra, yo creo que a España le viene muy bien que Francia celebre esta cumbre, haga este gesto. España ahora mismo tiene unas relaciones con Francia al mismo nivel que socios preferentes como Alemania e Italia, y desde luego creo que la política exterior que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez está siendo muy positiva y dando muy buenos frutos. Eso es una realidad incontestable, por mucho que el PP se plantee en el Parlamento Europeo a hablar de deterioro de la democracia española. Rico. Yo creo que es un ejemplo más de normalización, efectivamente, y por lo demás las relaciones con Francia son, bueno, pues muy buenas, como habéis comentado, y bueno,
yo creo que no tiene mayor historia que esa de la normalización y de una cumbre más. Bernabé. Nada, que la política española hace unos aportes a la cultura enormes, sobre todo en eufemismos, porque esto del comportamiento dual ya me parece... Conducta dual me parece... Además me gusta porque dice, habrá que ver si esta conducta dual de Esquerra, habrá que preguntarles a ellos si implica alguna contradicción. Hombre, desde el momento que planteas como una conducta dual... ¿no? Maravilla del lenguaje y del recoveco y del eufemismo. Por cierto, hoy en la SER le hemos preguntado a Carolina Darias, ministra de Sanidad, cuándo se van a quitar las mascarillas en el transporte público, que ya la mitad de la gente ya está, que no las lleva. Las normas sirven cuando puedes hacerlas cumplir. Cuando no las puedes hacer cumplir, pues una norma no sirve para nada, básicamente. Hoy en la SER en Canarias, en la programación especial de este Fitur, le han preguntado, Evaristo Quintana le ha preguntado a Darias cuándo se quitan las mascarillas. Estamos cada vez más próximos y habrá que ver cómo evolucionan los próximos tiempos para tomar ya esa decisión. Pero evidentemente la situación epidemiológica cada vez es más buena y hay que ver un poco cómo evoluciona el tema de China para adoptar la decisión. Próximamente pronto, pero pronto no llega todavía. Bueno, pronto es pronto. Quedan algunos días. Bueno, queda un tiempo para valorar esto y a partir de ahí ya podremos tomar la decisión. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La insistencia del Partido Popular y muy especialmente de tu presidente Alberto Núñez Feijóo en que el Partido Socialista se comprometa en dejar gobernar a quien obtenga más votos en las próximas elecciones generales, al margen de quien tenga la mayoría de diputados o no, supone en el fondo un cambio constitucional encubierto, porque si algo deja claro la Constitución es que el Gobierno de España lo forma quien es capaz de reunir una mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados. Puede ser un sistema que guste más o menos, pero es el que se fijó en 1978 y para cambiarlo habría que modificar el texto constitucional. El PP sabe perfectamente que eso es así, y su apelación es simplemente una manera de no asumir la responsabilidad por las coaliciones que, llegado el momento, tuviera que tomar en consideración si quiere gobernar. En concreto, no asumir su responsabilidad por una eventual coalición con el grupo ultraderechista Vox. Pero las cosas son como son y serán las que serán. Si el PP gobierna un día con Vox, será porque así lo ha decidido el propio Núñez Feijóo, nadie más. Punto y 25. Pues así nos vamos. Isabel Morillo, Daniel Bernabé, Manuel Rico, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Pronto. Buenas noches. No te olvides de enviar las instrucciones al PP. No, claro, es que están escuchando para ver qué tienen que hacer mañana. Por eso. Sí. Descansen, señores. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.